Bueno, qué rico estar aquí de nuevo hoy en esta edición especial de La Ñapa con Sergio. Para quienes van llegando, yo creo que los que estamos por ahora, pero seguramente habrá personas que lleguen después. Esta ñapa viene porque en la celebración del domingo pasado trabajamos un tema muy interesante que fue el viaje del alma desde la perspectiva de una metáfora, que son los siete valles. Y algunas personas nos pidieron que si teníamos la fotocopia o si teníamos el material, que si lo podíamos compartir. Y yo dije, pues por supuesto, yo comprometí a Sergio sin preguntarle. Yo dije, sí, por supuesto. Y le dije, Sergio, ¿qué te parece si hacemos unos programas, si grabamos algo para explicar esto de los siete valles? No solo por los siete valles, sino porque todos nosotros estamos en viaje, nuestras almas están en viaje y quienes somos buscadores espirituales, pues más todavía estamos en un viaje, en una búsqueda. Y este mapa de la búsqueda espiritual, como otros mapas, ayudan mucho para uno saber como por dónde, y ay, esto que estoy viviendo yo le servirá a otros, o esto que estoy viviendo yo le pasará a otros, o soy solo yo el que me siento solo, o soy solo yo el que siento esto. Entonces, pues aquí está Sergio con nosotros. Vamos a tener posiblemente 8 programas, por lo menos estamos programados para 8. No sabemos si después sigamos con otras cosas, pero tenemos programados 8 programas para trabajar el viaje del alma, para ayudarnos todos y todas buscadores espirituales o gente inquieta que se pregunte cómo es eso de cómo es que el alma transita por esta existencia. Entonces, para eso vamos a estar aquí estos 8 sábados como una edición especial de La Ñapa, que es ese programa pues que salió también así de, de pedidos, de reflexiones y aquí estamos aquí, ya tenemos 6 personas con nosotros, Sergio. Sergio es un gran amigo, ya ayer lo presenté, es un hermano del alma, eh, que para quienes crean o no creamos en la reencarnación, eso no lo sabemos, pero si existiera eso, yo creo que venimos andando de muchas vidas atrás. Y si no, en esta vida, pues somos muy sintónicos y realmente siento que Sergio tiene mucho que aportar y además tiene el don de la palabra. Él abre la boca y el espíritu comienza a manifestarse, entonces aprovechémoslo bastante. Sergio es psicólogo, además es profesor de inglés y sobre todo es un buscador espiritual muy serio. Yo pensaba que yo era seria hasta que lo conocí a él. Me di cuenta que ha leído, no sé si más, pero que lleva una historia de estudio, de búsqueda muy seria, muy constante, muy profunda, y eso es algo que yo respeto profundamente y valoro profundamente. Entonces, hoy estamos con el viaje del alma. Sergio, tenemos aquí nuestros amigos, nuestras amigas escuchándonos para iluminar esto del viaje del alma. Entonces estamos contigo, yo de pronto meteré la cucharada, te haré alguna pregunta, pero es tu espacio. Muchísimas gracias, Judith, por esa afable bienvenida e introducción. Me ruboricé. Muchísimas gracias. La admiración es mutua y definitivamente aprecio mucho tu compañía y la oportunidad que me brindas de estar aquí en las ediciones de La Ñapa, sin duda. Y bueno, sí, como hablábamos el domingo pasado, todo comenzó en la celebración dominical de En Todos Tus Nombres. Estuvimos hablando del viaje del alma y ya, Judith, lo mencionabas respecto a estos mapas del viaje del alma. No es solamente Bajaulá o Atar los que han hablado de las diferentes etapas del alma, sino que otros místicos de diferentes religiones, como San Juan de la Cruz y otros, ya también han aportado desde sus perspectivas religiosas y espirituales sobre las etapas que debe atravesar el alma para volver a la patria celestial. Y como una introducción, quiero poner de pronto un contexto de dónde viene esta metáfora que vamos a estar desarrollando de los 7 valles, eh, para que todas las personas que de pronto no pudieron estar en la celebración dominical, sé que para aquellos que no la han visto, ahí está publicada también en el perfil de Judith y de Sendas de Vida, para que puedan ver la celebración.
pero para aquellos que no, esta fábula, este poema, porque realmente es un poema, viene de un místico persa, más o menos del siglo XV-XVI, que era Attar de Nashipur, Fariduddin Attar. Él era un boticario y aparte de eso era perfumero, pero en aquel entonces había esa facilidad, no sé, de viajar por el mundo y él se dedicó a eso en su juventud, se dedicó a viajar por el mundo y cuenta que viajó por Arabia y hizo su peregrinación porque él era musulmán, fue a la Meca, a Medina, a, viajó a Egipto, a la Tierra Santa de Palestina, luego también fue a la India y regresó nuevamente a Persia, a Nashipur, y se dedicó a escribir. Dentro de estos textos que Attar escribe, Attar era su seudónimo, su nombre de pluma, era Attar, comienza a escribir poemas místicos y entre los que escribe Mantiq Tayr, que eso traduce la conferencia de las aves. Y la conferencia de las aves relata poéticamente y como una fábula también que se reunieron las aves de todo el mundo porque tenían una pregunta en común. La pregunta en común es, bueno, ¿quién es nuestro rey y quién es el soberano de las aves? Este poema de Attar, que ya voy a explicar un poquito en breve, fue utilizado por Hussein Ali, Mirza Hussein Ali, Bahá'u'lláh, que fue llamado Bahá'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, y él se inspiró en esto mientras estuvo en Kurdistán. Él se hizo por un tiempo de 2 años, se hizo de la compañía de sufíes y místicos mientras estuvo recluido en las montañas de Kurdistán y él escribe una epístola que se llama así, Los Siete Valles. Él hace estos 7 valles haciendo una explicación exegética del poema de Attar. Pero para no entrar en historias interminables, quiero comenzar leyendo de la epístola de Bahá'u'lláh, Los 7 valles. Esto escribe. Y es más, se dice que 7 son las etapas que jalonan la jornada del caminante desde la morada del polvo hasta la patria celestial. Algunos la llaman los 7 valles, otros las 7 ciudades, y dicen que el caminante no alcanzará el océano de la cercanía y la unión, ni beberá del incomparable vino hasta que no se desprenda de sí mismo y atraviese estas etapas. Esta es la introducción que hace Bahá'u'lláh a su epístola de los 7 valles, que como dije estuvo inspirada en Fariduddin Attar, en su relato de la conferencia de los pájaros. La conferencia de los pájaros de Attar también cuenta con los 7 valles, ¿sí? Que eran las 7 etapas que tuvieron que atravesar los pajaritos para encontrar a su soberano. Entonces cuenta Attar que se reunieron todas las aves del mundo y estaban en torno a la abubilla. La abubilla es un ave muy, muy bonita porque tiene como una cresta de plumas bien hermosa. Y en el contexto de aquel entonces, la abubilla era el ave de la sabiduría. Entonces todos los pajaritos se volvieron hacia la abubilla y le preguntaron, bueno, tú que has viajado por el mundo, preguntaban las aves, cuéntanos, ¿quién consideras tú que debería ser nuestro soberano? Y la abubilla dice Attar que encrespó su cresta de plumas y le responde a las aves, yo conozco a alguien que es el soberano de las aves. Y cuenta que esa ave vivía muy lejos y que estaba separada por miles de velos. Tenían que atravesar miles de velos para poder alcanzar la morada de este ave. Y resulta que este ave se llamaba el simor. El simor. Y el simor, cuenta la bubilla en el poema de Attar, alguna vez hace muchísimo tiempo decidió salir de su aposento
Y dice que cayeron los velos de la separación, los miles de velos de la separación, y cuando el sol reflejó en el Simor, la sombra que proyectó era de muchos colores, y que de esos muchos colores nacieron las aves. Nacieron las aves. Entonces cuenta Tar que nosotros las aves somos hijos del Simor. Y esto aquí haciendo un paréntesis, quizá, bueno, no un paréntesis, una acotación. Me recuerda mucho el pasaje de Génesis cuando dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. En el texto hebreo, literalmente lo que traduce es que Dios hizo al hombre a su sombra. A su sombra. Entonces, me recuerda mucho este pasaje de Atar, porque Atar dice, ¿no? El Simor hizo a los pájaros con el reflejo de la sombra multicolor que proyectaba. Y de igualmente nosotros, sí, estamos creados a la sombra de Dios. A la sombra de Dios. Bueno, entonces cuenta Atar que los pájaros comenzaron a preguntarle, bueno, y para encontrar al Simor, ¿a dónde debemos ir? Entonces la bubilla le dice a los pajaritos, tenemos que atravesar 7 valles, 7 largos valles. Y esto nos va a llevar años y nos va a llevar esfuerzo poder atravesar por estos 7 largos valles hasta que lleguemos a la morada del Simor. En el drama de Atar dice que muchas aves murieron inmediatamente del susto, nada más de escuchar la narración, y otras simplemente se regresaron a sus nidos y dijeron, no, 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 yo allá no voy, como taxista en hora pico, yo allá no voy. Y resulta que aquellos que decidieron irse con la bubilla, eran miles, emprendieron el vuelo y entonces llegaron al primer valle. Y antes de entrar al primer valle, que es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy, me gustaría leer una palabra oculta de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh escribe, oh sombra fugaz, cruza más allá de las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames, santificado sea el Señor, el más excelso de todos los creadores. Y me gusta mucho esta palabra oculta de Bahá'u'lláh porque resalta y resume lo que son los valles. ¿Sí? Bahá'u'lláh divide los 7 valles en los valles de la limitación y los valles de la no limitación. Entonces, los primeros valles están limitados porque están llenos de apego. Hablábamos el domingo pasado, todos estos valles van trabajando una cosa muy particular, que es la aniquilación del ego. Sí, que ya no existo más yo, sí, sino que existe únicamente el deseo de encontrar al Simor, al creador. Y esto es lo que va modelando el viaje. Y Bahá'u'lláh comienza esta palabra oculta hablando de cruza más allá de las bajas etapas de la duda. Y es ahí donde comienza todo. En el valle de la búsqueda, que es el primer valle, el buscador, el viajero, inicia con dudas. Inicia con más dudas que certezas a preguntarse, bueno, ¿y yo por qué hago lo que hago? ¿Yo por qué digo lo que digo? ¿Yo por qué creo lo que creo? Lo hace con una posición donde ya no sabe realmente quién es él, ni por qué cree lo que cree. Es que yo hago esto y lo hablamos ayer. Es que será que yo voy a misa, pero voy a misa porque yo creo en esto, yo creo en lo que me están enseñando, o es porque de pequeñito me enseñaron que tenía que ir a misa los domingos, o porque simplemente es una tradición de mi familia y yo lo hago porque sí. Entonces comenzamos aquí ya
a cuestionarnos, bueno, ¿y yo por qué hago esto? ¿O yo por qué creo esto? Y Bajaula, cuando hace su introducción al valle de la búsqueda, comienza diciendo que el corcel de este valle es la paciencia, porque sin ella, esta jornada, el caminante nunca arribará a ningún lugar ni alcanzará la meta alguna. Pero también le da un consejo, y no deberá desanimarse jamás. Y si se tiene que esforzar por 100 años y aún no lograse contemplar la belleza del amigo, que no titubee, que no titubee. Entonces, muchas veces en este valle de la búsqueda, que es el valle inicial de todo, vamos a encontrar más preguntas que respuestas. Y está bien, y está completamente bien. El primer ejercicio que se hace, que es el preguntar, el poder cuestionar, me parece a mí que es desafiante, porque a nosotros nos enseñan que debemos estar seguros de las cosas. Si estás seguro o no estás seguro, no lo hagas. Si no estás seguro, entonces no lo hagas. Y muchas veces, en algunas ocasiones o en algunas corrientes religiosas particularmente, te enseñan la fe ciega, ¿no? Como que tienes que creer porque es que esto es así, esto es un dogma. ¿Y qué es un dogma de fe? Es una cosa que tú no puedes cuestionar, ¿sí? Amartía, eso es pecado, anatema, si tú cuestionas el dogma. Bueno, pero entonces es que yo no entiendo esto, que es que si, por lo menos si la hostia es entonces el cuerpo de Cristo literalmente, o si no lo es, el dogma te dice, esto es el cuerpo de Cristo y tienes que creerlo porque sí, porque sí, porque sí, punto. O de pronto en el judaísmo te enseñan, no, que esto es la Torá y la Torá es la palabra de Dios y esto es así y punto, y tú no puedes cuestionar, solamente puedes esforzarte por medio, entender, pero lo mejor es que hagas es que te quedes callado y obedezcas, ¿sí? El buscador, cuando entra al valle de la búsqueda, comienza a cuestionar. No solamente se cuestiona a él mismo y al sistema, ¿sí? Sino que cuestiona las verdades que le han sido enseñadas. Enseñadas. Cuenta entonces Atar que los pajaritos estaban viajando y era un desierto vasto. Dice que los pajaritos veían y lo único que se alcanzaba era el desierto. Y muchos comenzaron a preguntarse, bueno, ¿no estaba yo mejor en mi nido? ¿No estaba yo mejor allá en mi casa, tranquilo, sin problemas? Y cuenta entonces Atar que muchos pajaritos simplemente se regresaron a sus tierras, se regresaron a sus casas. Particularmente, Atar hace la reflexión del ruiseñor. El ruiseñor comenzó a decirle a la bubilla, pero es que mira, hemos volado tanto y yo extraño a mi rosa. La rosa florece por mí y por mi causa abre sus cientos de pétalos. Y entonces la bubilla le hace una reflexión muy interesante, le dice, pero es que la flor, la rosa, simplemente abre sus pétalos en la primavera y luego muere y nunca más sonríe. Déjame mostrarte la flor que jamás se marchita y siempre sonríe, con el simor. Y luego dice el pato, ay, es que yo extraño mi agua y mi estanque. En el estanque yo hago mis oraciones, en el estanque yo como, en el estanque yo paseo, en el estanque me baño y me purifico. Y luego le dice la bobilla, le responde, bueno, está bien. En el estanque tú simplemente purificas tu cuerpo. Déjame mostrarte el que purifica el espíritu. Y aquí particularmente hay dos cosas que me llaman la atención de estas dos respuestas, y es que ambas tienen que ver con cosas físicas, porque en el valle de la búsqueda aún estamos atados a cosas físicas y materiales. Muchas veces estamos atados a los rituales y los rituales llevan implementos físicos, ¿sí? Que el agua o el pan o el vino o una alfombra o una piedra, ¿sí? Varias cosas físicas.
y estamos aún atados a ellas y se convierten en limitaciones. Limitamos a Dios a objetos. No es que Dios está presente en esta piedrita. Por lo menos yo aquí tengo una turba. Esta es una piedrecita que viene de Karbala, en Irak. Y en esta piedrecita, personas que practican el Islam, eh, cuando pone su frente en el suelo, la pone sobre esta piedrecita porque, bueno, la tierra de Karbala es sagrada. Sí, es la mejor tierra. Mm. Y bueno, y es que ¿la tierra acaso no está llena de Dios? ¿No es toda la tierra un templo? Y en el mismo, particularmente en el Corán, dice que de Dios es el oriente y el occidente y todo cuanto hay en el medio. ¿Sí? Entonces, muchas veces también recuerdo la reflexión que tú hacías el domingo pasado, ¿no? Que corremos el riesgo de sacralizar las cosas particulares y olvidarnos que todo es santo, que todo es santo. Entonces, el primer valle, el valle de la búsqueda, comienza a cincelar poquito a poquito el ego y el, y el apego a las cosas, ¿sí? Comenzando desde lo material, comenzando desde lo material. Particularmente y una experiencia muy personal. Yo tengo una costumbre que es que yo me lavo la cara, me lavo las manos 3 veces. Y si no lo hago 3 veces, me siento mal. Y este ritual lo heredé porque 3 es un número de lo suficiente. Y me enseñaron que si hago las cosas 3 veces, está bien porque ese es el número de lo suficiente. Y le ponen mística a la cosa. Pero ya llega un punto en que se convierte en un malestar psicológico. Se convierte en un malestar psicológico completo porque yo sé, por lo menos ahorita en el COVID, con el COVID y eso, que hay que lavarse las manos a cada rato. Dios santo, yo no me puedo lavar las manos una vez, tiene que ser 3 veces, porque si no entro en una dicotomía y en una disonancia cognitiva terrible. Y esas cosas, esos rituales, que al final tú te preguntas, bueno, ¿y yo por qué me lavo las manos 3 veces si no basta una sola vez? Con que me las lave bien una sola vez, ¿acaso no es suficiente? Eso es un ejemplo del valle de la búsqueda. Y no sé si quisieras decir algo en este punto, Judith. Sí, también una experiencia personal. Me tocó mucho porque a mí me ha pasado, si bien yo he hecho un camino con muchas tradiciones, eh, he aprendido a meditar con diferentes grupos de diferentes tradiciones religiosas, hay una cosa que yo no puedo dejar, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me enseñaron que ese era el teléfono de Dios cuando yo era niña. Entonces, cuando no hago esto, es como si yo no estuviera conectada. Y cuando digo, pero Judith, es que Dios está a un pensamiento. Tú solo mencionas la palabra, tú solo abres tu corazón y ya está Dios. Tú no necesitas hacer esto. Pues claro, y yo voy a hacer y voy por la calle y hago así, y paso por una iglesia y hago así. Eh, entonces, me encanta, ¿no? Me encanta también en las celebraciones que tenemos los domingos, que hemos ido generando diversas formas de celebrar. A mí me costaba mucho saltarme la consagración. Es que si no hay consagración, Dios no está en el pan y Dios no está en el vino. Y lo que decías ahorita y que yo también lo reflexiono, pero si Dios está en todas partes. Hay una historia que cuentan muy bonita. Hay una historia que es una recreación de la vida de Jesús hecha por unos sacerdotes latinoamericanos, María López Vigil eh, y su grupo. Y cuenta una historia de Jesús con María, que Jesús y María están comiendo lentejas y Jesús bendice las lentejas, le dice María, Jesús bendice las lentejas y Jesús le dice, bueno, listo, ya las bendije. Y por la noche, María sirven las mismas lentejas, las que quedaron del almuerzo, y María vuelve y le dice a Jesús, hijo, bendice las lentejas. Y le dice Jesús, pero estas no son las del almuerzo.
Y sí, pues estas ya están benditas, no hay que volverla a bendecir. Entonces todo está bendito ya, cada árbol, cada flor, cada... Y qué bonito este valle, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé mi búsqueda, precisamente fue así, como que yo a mis 15 años dejé de, por ejemplo, rezar la novena con mi familia, pero no era rebeldía, yo me subía a la habitación a leer la novena. A ver, esta vaina, ¿por qué la estamos haciendo? ¿Por qué la estamos leyendo? ¿Para qué se hace la novena? Y era algo importante para mí, empezar a dejar de hacerlo para encontrar el sentido. Y lo mismo hice pues con la Eucaristía, empezar a dudar. Uno a veces le tiene mucho miedo a la duda. Y yo creo que la duda es el gran regalo porque es el que te saca, me encantó, es el que te saca de tu estanque. Claro, tú decides si quieres permanecer toda la vida en tu estanque y te sientes cómodo, cómoda, pero a mí el tema es que rapidito me quedé chiquito en mi estanque, o sea, rapidito tuve que empezar a buscar otras cosas. Entonces, me encanta, me encanta. Sí, a mí, bueno, lo decía ayer, mi contexto, mi papá, cuando yo tenía 11 años, eso fue para el 2006, él se entregó a la Iglesia Bautista, que es una denominación cristiana, y bueno, él me comenzó a llevar a la iglesia. Pues yo era un niño todavía, a los 11 años, pues, todavía uno no sabe lo que es la vida. Y bueno, comencé ahí y lo acepté y me llené, y esa era mi fe. Y luego comencé a preguntarme cosas. Y yo me sentía mal cuando me preguntaba cosas, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Y lo decíamos ayer, ¿qué pasa con la gente que es buena pero no es cristiana? ¿Qué pasa con esa gente como Mahatma Gandhi, que él era hindú? ¿O qué pasa con esas personas que hacen tanto bien en el mundo pero son ateos? ¿O qué pasa con esas personas que tienen otras religiones pero hablan con la verdad, son íntegros, son buenas personas? Y a mí me daba miedo pensar eso porque sentía, no estoy cuestionando a Dios, estoy cuestionando a Dios. Y es un proceso que lleva años desaprender. Es muy difícil aprender, pero aún más difícil es desaprender. Desaprender, destruir los esquemas, salirse de los paradigmas. Y por eso el valle de la búsqueda para mí es el valle más difícil. El valle más difícil es el valle de la búsqueda, siendo el primero, es el golpe más frentero, porque es muy fácil cuando uno tiene la vida resuelta, cuando la vida ya está dicha. Es como en el judaísmo. En el judaísmo te dice, los sabios ya te han dicho cómo te pones la ropa, cómo te la quitas, cuál zapato va primero, cómo te los atas, cómo te los desatas. No estoy siendo exagerado, es literal. Si uno, el Shulchan Aruch, que es la codificación de las leyes, ahí está tal cual como uno se debe quitar una camisa y cómo se la debe poner. Obviamente, eso es una vida sencilla, entre comillas, para el que le gusta que le digan las cosas. Como, ya yo tengo todo arreglado, ya yo tengo a qué hora debo comer, a qué hora me debo acostar a dormir, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer allá. Perfecto. Pero llega un momento en que al principio eso funciona, pero ya llega la rutina y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y tú te preguntas, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo? ¿Y qué de malo tiene si yo me pongo esto al revés? ¿Me va a caer un rayo? Y escuchaba alguna vez en un documental de estas comunidades súper ortodoxas y herméticas, donde pues en el judaísmo no se puede encender fuego en Shabbat porque es transgredir el Shabbat. Él dijo como, y yo me encendí un cigarrillo en Shabbat y yo juraba que me iba a caer un rayo, decía el chico, ¿no? Y claro, porque nos enseñan eso, nos enseñan a que ya todo está dicho y lo único que podemos hacer es obedecer y punto. Y a mí me parece que la fe ciega es tan nociva como no tener fe, como no tener fe, como tener una visión pesimista de la vida y listo. Sí, igual la fe ciega es así de nociva.
Y el valle de la búsqueda nos enseña a no tener fe ciega, a comenzar a cuestionarnos, a cuestionar lo que nos enseñaron, a cuestionar quiénes somos. Entrar en ese desierto que parece que no termina porque comienzan a salir preguntas y de una pregunta salen otras. Yo también compartiendo una experiencia, mi, mi momento de quiebre con el cristianismo fue, después de estudiar teología, tratar de entender la Trinidad. Yo no la entendí. Pero es que como que los tres son uno al mismo tiempo, pero el uno son tres y son tres personas diferentes al mismo tiempo. A mí particularmente eso fue como mi punto de quiebre, porque yo no lo entendía. Y decía, pero yo cómo puedo entonces profesar una fe hipócritamente, ¿sí? Lo cual me parece muy deshonesto, ¿sí? Es como, si yo no creo, ¿por qué lo aparento? Y hay muchas personas que se quedan estancadas en el valle de la búsqueda por eso, porque tienen apegos a esas formas de fe que les enseñaron. Y hago la salvedad, no estoy diciendo nada malo en contra de las personas que creen en la Trinidad, es si tú crees en eso y encuentras a ti, te haces razón y tú encuentras fe en eso, está perfecto. Pero particularmente fue algo que a mí no me funcionó y me apalancó a mi viaje espiritual particularmente, lo cual estoy agradecido por esas dudas. Eh, pero hay personas que aún teniendo esas dudas se camuflan y siguen metidos ahí y el estanque les ha quedado pequeñito, pero siguen ahí en ese estanque porque es que no. Este agua como que es mejorcita y aquí estoy más tranquilo y es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿sí? Y se quedan con la visión limitada de Dios. Y a mí me gusta pensar que Dios sigue revelando cosas, de que Dios sigue estando vivo, que Dios sigue hablándonos a través de la literatura, de la filosofía, de las ciencias, de todo. Hay una cosa que me encanta de esto que estás diciendo y es cuál es la palabra de Dios, ¿no? Yo siempre digo, eso lo aprendí, pero creo en eso, la primera palabra de Dios es esto que vemos a nuestro alrededor, es esto, es la primera palabra de Dios, es la existencia misma en en todas sus vicisitudes, ¿no? Entonces, lo primero que yo aprendo cuando salgo de mi estanque es a ver la vida, ¿no? Como que me quedo en mi estanque apenas conozco mi estanque, no más. Pues como tú has dicho es legítimo, pero para quienes queremos un poco más, pues empezamos a buscar. Hay una cosa que se habla mucho pues, estas líneas de coaching, de acompañamiento, y es el tema de la zona de confort, ¿no? Es un poco la zona de confort, es aquella donde bien o mal, pero ahí estás. O sea, como aquellos que dicen que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, acá por lo menos ya le sé las mañas a esto y ya más o menos me acomodé y aquí me quedo. Pero como esa zona de confort, pues tiene un límite y en el momento en que yo empiezo a salir de esa zona de confort, pues es cuando viene el camello, ¿no? Y ahora sí no tengo a nadie a quien preguntarle. Ahora sí no tengo a nadie que me diga esto es bueno y esto es malo. Es como es el momento de empezar a desarrollar la conciencia y la capacidad de pensar por mí mismo y desarrollar la libertad finalmente. Que yo creo que, y yo al lado tuyo quisiera notar otro peligro. Digamos que siento que hay un peligro que es quedarme donde estoy, entonces me quedo en mi grupo, me quedo en mi religión y no indago más allá. Pero otro peligro es que no me convence esa religión, y hablábamos de eso también ayer, no me convence donde estoy, entonces simplemente me voy y abandono el camino espiritual, abandono una búsqueda. No, entonces definitivamente no quiero religiones, no quiero dioses, no quiero nada. Y muchas veces hay personas con profundos vacíos espirituales porque de alguna manera esa cosa quedó allá en el vacío
esas preguntas que teníamos de niños, esas inquietudes que teníamos de adolescentes sobre Dios, sobre el sentido de la vida, pues las abandonamos el derecho que tenemos de responderlas, porque es un derecho, responder a las preguntas que tenía nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente, tenemos el derecho de responderlas y de encontrar la respuesta en donde sea. Entonces, y aquí también Keylor desde Costa Rica nos dice que nos hace una alusión a los hebreos cuando salieron de Egipto, ¿no? Que es muy parecido el tema de que Moisés les decía, oiga, vengan, vamos, vengan que la libertad está allá, y muchos no le creyeron y muchos se quedaron en Egipto, y Correcto, muchos cuando entraron al desierto y empezaron a pasar hambre, decían, estábamos mejor allá comiendo carne que acá aguantando hambre. Estábamos en la tentación de volver atrás, porque como no encontré nada, me devuelvo atrás, pero no me doy cuenta que un poquito más allá estaba, un poquito más allá. Yo correcto. tengo un dicho que yo uso mucho en el tema del desarrollo personal, y yo le digo a la gente, porque me lo dije a mí alguna vez, yo le dije, si detrás de esa piedra estuviera tu libertad, ¿te atreverías a saltarla? Porque muchas veces vemos la piedra, pero no vemos que detrás de esa piedra está mi libertad o mi capacidad. Entonces, ay, no, qué perezas que toca madrugar, ay, no, qué perezas que toca no sé qué, uy, toca leer ese libro tan largo, uy, no, como que nos dejamos llevar por qué pereza quedémonos acá, como, uy, no, nos toca atravesar el montón de valles, no, mejor, mejor no. Es Me verdad. gusta mucho esa imagen. Correcto. Es Sí. igual que el pueblo de Israel en Egipto, tal cual. Llega el momento de la libertad, ellos iniciaron el Valle de la Búsqueda y precisamente en un desierto, ¿no? Según el relato bíblico. Sí. Y algo que quiero resaltar, y era una pregunta que nos hicieron al final de la celebración del domingo pasado, es si estos valles son consecutivos y si son que se pasan, digamos, en un tiempo específico. Y hacer la salvedad como, si bien son 7 valles, y en el relato de Atar y en el relato de Bajaulá va un valle detrás del otro, en la vida real, muchas veces saltamos de este valle al tercero y del tercero nos regresamos al segundo y del segundo después saltamos al séptimo y al séptimo valle nos regresamos otra vez al primero y está completamente bien. Decía Kabir que dejamos de ser amantes de Dios el día que dejamos de buscarlo, el día que dejamos de caminar, y que el destino del amante debe ser siempre buscar a su amado. Entonces, vamos a seguir caminando estos valles y si nos tenemos que devolver el primero, pues nos devolvemos. Y si del primero majestuosamente saltamos al tercero o al cuarto o al quinto, lo saltamos. Cada buscador es independiente, eso por un lado. Y segundo, es que estos valles pueden llevar meses, así como pueden llevar años, años en la búsqueda. Podemos estar 40 años cual Israel en el desierto, en el valle de la búsqueda, así como podemos pasar 2 semanas en el valle de la búsqueda, o 3 años, o 2 meses. Ujú. Todo depende de qué tanto vamos avanzando. Y mira que hay momentos en que la vida te lleva al valle, te regresa, ¿no? Por ejemplo, yo siento ahorita con la cuarentena, a muchos nos regresaron al valle de la búsqueda. Esto no me lo sabía yo, o sea, esto no lo tenía yo registrado. O sea, una pandemia mundial, o sea, pronto, devuelvas al valle de la búsqueda porque hay más preguntas por responder. O a veces también uno mismo puede hacerlo. Yo tenía una profe de meditación que nos decía, cada vez que usted se sienta seguro, muévase la butaca, muévase el tapete, porque uno puede decir, uy, ya terminé la teología. Digamos que muchos de los que pasamos por teología decimos, ya terminé la teología y uno jura que ya se las sabe todas. O ya terminé el curso sobre islamismo, o ya terminé el curso sobre no sé qué. Y puede llegar un momento en que uno se sienta suficiente.
en términos espirituales, en términos teológicos. Y a mí me ha servido mucho este consejo, o sea, de cada vez que se sienta segura, corras el butaco, es decir, regrésese al valle de la búsqueda. No crea que ya está todo terminado, sino, o sea, puede ser también una opción libre de volverte al valle de la búsqueda, reconociendo humildemente todo lo que te queda por caminar, por recorrer, por aprender. Correcto, así es. Y es una posición muy sensata de volverse de vez en cuando al valle de la búsqueda a preguntarse, bueno, ¿y será que lo que comenzó como una revolución por la libertad ahora otra vez se convirtió en dogma y yo estoy creyendo esto porque sí y ya no me lo Sí. cuestiono más? Sí, es como todos los días y Bajaulá tiene una frase que dice, ríndete cuentas a ti mismo cada día antes que llegue el momento en que tú seas llamado a rendir cuentas. Ríndete cuentas a ti mismo cada día antes que llegue el día en que tú seas llamado a rendir cuentas. Y es el examen de conciencia, ¿no? Desde el catolicismo, el Mm, examen de conciencia. Si al final del día, cuando el mundo desacelera un poco, cuando todo está callado, es bueno antes de irnos a acostar a dormir, hacernos ese examen de conciencia, llamarnos a nosotros mismos a cuenta y ver, bueno, ¿qué hice hoy? ¿Cómo actué hoy? ¿Qué pensé hoy? Y quizá de vez en cuando es bueno que ese examen de conciencia vaya acompañado de, bueno, y esto que yo creo, y esto que yo hago, los sábados o los domingos o los viernes, y en este grupo con el que yo me identifico, ¿realmente me llena? ¿Realmente yo creo? ¿Realmente yo estoy creyendo que este es el modelo de Dios? ¿Realmente estoy creyendo que esto es lo que me llena? Y no tener miedo, como decíamos ayer, de ser un eclecticista, de terminar leyendo, si yo soy judío, terminar leyendo, yo que sé, los evangelios, y si soy musulmán, terminar leyendo la Biblia, porque todos estos libros contienen sabiduría y es bonito poder nutrirse de varias fuentes. Dice el proverbio que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y es bueno también escuchar lo que los otros piensan. Y a mí me gusta mucho esto porque siempre me ha gustado esa analogía del que está dentro de la casa no ve cómo luce la casa desde afuera. Pero en cambio, el que está afuera sí mira y dice, bueno, a esta casa le hace falta como un ladrillo. Y es bueno preguntarle muchas veces al que nos ve desde afuera, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué piensas de esto? Con el deseo sincero de comenzar esa búsqueda siempre. ujú. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Sergio. Sí, un poco lo que decíamos también ayer, ¿no? Con esto de esta nuevo camino, pues no sé qué tan nuevo, pero para mí fue nuevo hace un año, de conocer el ovnismo, ¿no? Como Correcto, que Dios es tan grande, que, que ninguna religión puede completar la imagen de Dios. Y yo digo, y sumando todas las religiones, medio nos acercamos, pero ni siquiera sumando todas podríamos abarcar la imagen de Dios. Eh, entonces, el hecho de ayudarnos mutuamente, lo que estamos haciendo es acercándonos a esa gran imagen de la divinidad y de la vida, porque es que también una imagen de Dios nos remite a cómo comprendemos la vida. Y la vida es tan misteriosa, tanto, que un solo libro no creo que nos resuma toda la vida en un solo libro, sino en muchos libros, en muchas experiencias. Em, yo quisiera, yo quisiera como que resumiéramos un poquito como qué sería lo central, como la invitación a los que nos están escuchando. Si quieres dejar una pregunta, si quieres dejar una reflexión, para que durante esta semana nos hagamos esa pregunta y lleguemos al segundo valle con algunas cosas como resueltas o por lo menos con la pregunta más abierta. correcto. Más que una pregunta, me gustaría dejar una invitación y un reto, ¿sí? La invitación reto es
Pregúntate si realmente por qué crees lo que crees. Pregúntate, si yo soy católico, bueno, pregúntate por qué yo hago esto. ¿Por qué soy católico? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy judío? ¿Por qué soy musulmán? Mastica esa pregunta durante toda esta semana, porque esa es la esencia del Valle de la Búsqueda. El Valle de la Búsqueda es, para mí, el Valle de las preguntas, el Valle de las cuestiones. Entonces, preguntarnos por qué somos lo que somos o por qué hacemos lo que hacemos. Esa es la invitación, reflexionarlo durante toda esta semana, la reflexión incómoda. Porque hago lo que hago. ¿Por qué Súper, hago súper lo que chévere. hago? Correcto. Y Bueno, nada, qué rico, creo. Sí. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por este primer valle. Espero que también estemos como muy inquietos de, uy, si este es el primero, ¿cómo era el segundo? Y realmente que vayamos haciendo el camino, que estos sábados nos permitan ir andando los valles, ¿no? Parece muy bonito dejar estas puntas o esta invitación, porque nos invitas a vivir esta semana en el Valle de la Búsqueda, atrevernos a dudar, atrevernos a preguntarnos, atrevernos a conocer que todavía podemos aprender algo más, que quizá hay algo que no tenemos en el bolsillo, que no tenemos aquí guardado de seguro, sino que hay algo fuera que merece ser descubierto. correcto. Entonces, muchísimas gracias y a la próxima podemos terminar con una cancioncita, ¿sí o no? Claro, ¿no? Sí, que yo aquí tengo mi guitarra preparada. Sí. ¿Y quieres Sí, que cerremos con una canción? ¿La tienes? perfecto, sí. Qué rico, sí, sí, sí. Bueno, esta es una musicalización que hice de una palabra oculta de Bajaola y me parece importante que dice, ¿a dónde puede ir un amante si no a la tierra de su amada? Ya que estamos en esta búsqueda que vamos a transitar durante las próximas 8 o 7 semanas, quién sabe, sí, pues iniciemos con esa búsqueda de nuestro amado. ¿A dónde puede ir un amante sino a la tierra de su amada? ¿Y qué buscador encuentra descanso lejos del deseo de su corazón? Para el verdadero amante, la reunión es vida y la separación es la muerte. Su pecho está desprovisto de paciencia y su corazón no tiene paz. A una miriada de vidas renunciaría por apresurarse a la morada de su amada. A una miriada de vidas renunciaría por apresurarse a la morada de su amada. Oh, Hijo de la justicia. Oh, Hijo de la justicia.
Qué rico. Gracias y chao, chao y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo. Nos vemos en el próximo valle.